Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la leyenda del hechicero. Este va a ser el capítulo 40. Los tambores de guerra resonaban con un enloquecido fervor y llenaban el aire nocturno de intensas vibraciones. Los orcos formados en hileras aplaudían y pateaban el suelo al ritmo de los tambores, para culminar el fin de cada ciclo con sus guanteletes y aullidos. La salamandra se le enroscó en el cuello al brujo orco, mientras contemplaba lo que sucedía a su alrededor. La tribuna elevada en la que se encontraban, iluminada por grandes hogueras que ardían en las cuatro esquinas, era el epicentro en torno al cual se habían congregado todos los orcos. Los duendecillos esclavos correteaban de un lado para otro, cargados con leña de la jungla cercana para mantener las llamas altas. De repente los tambores cesaron. El diablillo se sobresaltó ante aquel repentino silencio y bostezó ruidosamente a su lado. El brujo orco lo hizo callar y le introdujo en la boca un trozo de carne al tiempo que le acariciaba la cabeza con un gesto afectuoso. Tras ellos un lamento interrumpió el silencio. Había un elfo sujeto a una cruz con las manos y los pies cruelmente atados a la madera. Tenía el rostro hinchado y cubierto de sangre coagulada, pero la herida más grave era una amplia zona de la espalda que estaba en carne viva, donde le habían arrancado un cuadrado de piel. Detrás de él, otro orco estaba frotando la parte posterior de la piel con una piedra dentada para eliminar todo rastro de grasa, carne y tendones. El elfo desesperado murmuraba algo con voz ronca, pero tenía la garganta tan reseca que no se entendía nada. El brujo orco se acercó a él y le dio una patada en el estómago. El elfo se atragantó y quedó colgado de las ataduras, boqueando como un pez fuera del agua. La multitud de orcos más abajo empezó a susurrar. Poco a poco se fueron separando para dejar paso al cortejo que en ese momento entraba en el campamento. Eran 10 orcos, 10 especímenes grandes y musculosos con la piel gris pintada en tonos rojos y ocres. Sus armas, pesados garrotes tachonados de afiladas piedras, eran tan primitivos como terribles. Y no estaban solos. Otro orco tan gigantesco que a su lado los demás parecían enanos llegó justo en ese momento tras ellos. Tenía la piel de un tono blanco y sus ojos, que eran de color rojo, centellaban, iluminados por el fuego. Caminaba con gran seguridad en sí mismo y recibía las miradas de temor de los demás orcos como si no esperara otra cosa. Cuando el grupo se acercó a la tribuna, el elfo empezó a chillar y trató de soltarse sus ataduras. En esa ocasión el brujo orco no intentó silenciarlo, sino que se arrodilló e inclinó la cabeza cuando el orco albino subió a la tribuna. Su escolta se quedó abajo. El orco blanco aulló al brujo y después ayudó a ponerse en pie y lo abrazó. La multitud aplaudió el gesto, enardecida, y golpeó el suelo con los pies hasta que la tribuna empezó a temblar. A pesar de todo el alboroto, se oían claramente los gritos del elfo, que seguía tirando de las correas de cuero que lo mantenían inmovilizado. Los aplausos cesaron cuando el orco blanco se acercó al elfo cautivo. Le levantó el rostro del prisionero y lo observó con atención mientras le sujetaba la cabeza con la misma facilidad como si hubiera sido un grano de uva. Luego se la soltó con un gruñido de indiferencia. El elfo guardó silencio como si se hubiera resignado a su destino. La multitud siguió la escena con el aliento contenido cuando el orco blanco recibió el fragmento de piel, extendido ahora sobre una paleta de madera. Lo acercó a la luz y todos pudieron ver el pentáculo que llevaba tatuado en la mano. La tinta negra contrastaba brutalmente con su piel blanca. También lucía tatuajes en los dedos, un símbolo distinto en la yema de cada uno. El brujo orco dejó a su demonio en el suelo para después retroceder un paso e inclinar la cabeza una vez más. El orco blanco extendió una mano y dirigió la palma tatuada hacia el cielo. Luego, con una voz profunda y atronadora, empezó a leer lo que estaba escrito en la piel. Di, ra, go, mai, lo, fa, logo, ra, lo. El pentáculo de la palma del orco empezó a emitir una luz violeta intensa y brillante. Aparecieron varias hebras de luz blanca que se convirtieron en una especie de sinuoso cordón umbilical entre el brujo y la salamandra. El lazo invisible que los unía se desenredó y luego con un sonoro chasquido se partió. Fai, lo, so, nei, di, ro. Y aquellas fueron las últimas palabras que pronunció el orco blanco. Una flecha de elfo cruzó el aire silbando y se le clavó en la garganta. Varias gotas de sangre caliente cayeron sobre la tribuna.
Acto seguido empezó a llover flechas sobre los demás, robustos astiles terminados en plumas de cisne. El brujo orco rugió, pero sin su demonio no tenía poder alguno. Se acercó corriendo al orco blanco tendido en el suelo y trató de contener la sangre que le brotaba de la garganta. Otra lluvia de flechas cayó sobre los orcos, provocando que se dispersaran y echaran a correr en todas direcciones, empuñando sus garrotes y sus jabalinas. Entonces oyó un estridente toque de trompeta procedente del bosque y una multitud surgió de entre los árboles, lanzando gritos de guerra. Pero no eran elfos que salían en estampida de la oscuridad, eran hombres vestidos con pesadas armaduras de placas, provistos con sables y escudos que se lanzaron sin miedo hacia el centro del campamento. No dieron tregua a los orcos, como un torbellino de acero los atacaron y los despedazaron, hasta que el campo quedó transformado en un osario. En el suelo se amontonaba la sangre, los cuerpos y las entrañas. Desde algún punto tras ellos surgía una lluvia de flechas tras otra que acribillaba a los orcos con una puntería mortífera. Pero los orcos no se acobardaron, acometían a los asaltantes y como si los yelmos y las corazas estuvieran hechos de hojalata, los aplastaban a golpes con sus poderosos garrotes. Era una melee tan violenta como desesperada, sin técnica ni táctica. La muerte la decidían el azar, la fuerza y la superioridad numérica. Los orcos rugían desafiantes mientras los hombres dejaban caer sus espadas sobre ellos. A cada golpe de garrote un hombre salía volando con los huesos partidos y quedaba postrado allí donde caía. Los orcos seguían luchando bajo una lluvia de flechas, se arrancaban las que se les clavaban en el cuerpo y las arrojaban con rebeldía al rostro de los atacantes. La escolta del orco blanco iba dejando a su paso un rastro de destrucción y acabó con la vida de muchos de los oponentes. Zigzagueaban y se agachaban a la luz de las hogueras con una fuerza imparable y repartían mortíferos golpes con sus garrotes. Animaban a los otros orcos a seguirlos y les gritaban órdenes mientras seguían luchando contra el enemigo. En cierta manera estaban ganando, pero entonces algo se movió en la jungla, una especie de masa oscura que había estado esperando oculta. Lo que al principio parecían ramas de árboles se convirtieron en cornamentas que irrumpieron en el claro a empujones y sacudidas. Eran los elfos que iban a lomos de gigantescos alces de ancho pecho, largas patas y afiladas cuernas. Los elfos no llevaban armadura, pero empuñaban los arcos que poco antes habían inundado el cielo de flechas. El elfo que iba a la cabeza sostenía un gallardete, hecho de paño verde e hilo dorado, que revoloteaba detrás de él. La flecha rota que representaba ondeó cuando los alces pisotearon los cuerpos despedazados del suelo. Cargaron contra los orcos como si fueran un ariete. Los alces empalaron con sus cornamentas a los orcos que ocupaban las primeras filas para luego lanzarlos bien lejos. Tras sus corceles de guerra los elfos disparaban certeras flechas que se clavaban en cráneos y ojos. Entre gritos de júbilo, los hombres siguieron el ejemplo de los orcos y remataron a los orcos caídos tras la carga de estos. Las cosas estaban cambiando de nuevo, pero la batalla aún no había terminado. Los orcos rodearon la tribuna, el último reducto de resistencia que aún no se había rendido. Lanzaron sus jabalinas contra los atacantes y las largas astas de afilada madera cayeron sobre los elfos y alces por igual. Los hombres preparaban sus escudos, una primera hilera arrodillada y otra segunda de pie para crear una impenetrable muralla de 2 filas de altura. Los elfos enviaron a sus alces de vuelta a los bosques y dispararon sus flechas parapetados tras la barrera. Trazaban una hábil curva por encima de la barrera, de manera que las flechas cayeran directamente sobre el enemigo. Era una mortífera guerra de desgaste en la que ambos bandos se llevaron su parte, pero solo podía haber un vencedor. Hicieron falta docenas de flechas para batir a cada orco, pero tras mucho esfuerzo acabaron por sucumbir. Uno tras otro fueron cayendo al suelo donde se retorcían y se desangraban. Al final la escolta del orco blanco protagonizó un último y desesperado intento de cargar contra el enemigo, pero apenas consiguió avanzar 10 pasos. En la tribuna el brujo orco buscó a su salamandra perdida, ansiando el maná que podría haberle dado una oportunidad de sobrevivir. Al darse cuenta de que era inútil, sacó un cuchillo y se arrastró hacia el elfo cautivo, tal vez con la esperanza de utilizarlo como rehén. Cuando acercó el cuchillo a la garganta del elfo, se levantaron de nuevo los arcos y las flechas silbaron por última vez. Fletcher se despertó sobresaltado con el cuerpo empapado de sudor frío. ¿Qué diablos había sido eso?